La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y entre todos los miedos, el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido. Desde su blog K-Punk, Mark Fisher se transformó en referente de intelectuales, investigadores autodidactas y académicos desencantados que saqueaban la obra de pensadores consagrados en busca de herramientas analíticas para usarlas de modo no tradicional. La obra de Fisher conecta abstracciones complejas con ejemplos de la cultura popular con una escritura perspicaz y creativa, donde descubre el capitalismo usando términos monstruosos. Una de estas obras es Lo raro y lo espeluznante, donde atraviesa estos dos conceptos por las obras de autores como David Lynch, Brian Eno, H.G. Wells, Philip K. Dick, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, Christopher Nolan y muchos otros más. Pero hoy vamos a hablar de uno en particular, Howard Philip Lovecraft, y cómo lo raro atrae la dimensión exterior a nuestra dimensión empírica. La exploración de los modos de experiencia estética es el estudio de qué elementos percibimos en determinados objetos que producen en nosotros determinados efectos, además de qué representan en nuestra experiencia sobre la vida cotidiana, la vida social, lo psicológico y lo político. Lo raro, más allá de un género asociado a lo fantástico y la ciencia ficción, es un adjetivo que autores como Lovecraft utilizaron para describir su literatura. Pero, ¿qué es lo raro? Fisher cuenta que aquello que lo llevó a escribir esta obra fue el concepto freudiano del Unheimlich y cómo suele relacionarse con lo raro y lo espeluznante. Este concepto suele ser traducido de forma poco adecuada como lo siniestro o lo ominoso, pero lo que mejor lo capta es la expresión no sentirse en casa. Lo raro es eso que no debería estar ahí, trae al dominio de lo familiar algo que está más allá de esos dominios y que no puede reconciliarse con lo doméstico. Es la unión de dos o más cosas que no deberían estar juntas. Es un tipo muy particular de perturbación, como la sensación de que algo anda mal. Es una entidad, un lugar o un objeto tan extraño que sentimos que no debería existir, o al menos no debería existir donde está. Pero si existe, entonces tendríamos que abrirnos a la posibilidad de que las categorías que hasta ahora nos han servido para dar sentido al mundo dejen de ser válidas. Lo familiar y conocido es desplazado fuera de tu zona de confort y abre una sensación de extrañeza e incomodidad. Son sensaciones, pero también son modos cinematográficos y narrativos, modos de percepción y, al fin y al cabo, se podría llegar a decir que son modos de ser. Y si esto no te resulta raro es que o sos difícil de impresionar o esto te pasa todo el tiempo. Nada te desplaza de tu eje de familiaridad y eso es, en sí mismo, raro. Fisher trata de distinguir el principio de lo raro y lo espeluznante de la fantasía y el terror puro. Así como Tolkien trasladaba la acción a mundos paralelos, Poe introducía elementos sobrenaturales diferenciados de la realidad que provocaban terror. Pero Lovecraft transformó la extrañeza en algo natural, surgió de la misma tierra donde pisamos y convirtió la propia historia del hombre en algo desconocido que empezábamos a descubrir. Cuando hablamos de lo ficcional, con lo reconocible que nos resulta un zombie, un demonio, un vampiro o un hombre lobo, no nos causa extrañeza. Hay todo un conocimiento popular previo, toda una serie de protocolos para interpretar y situar al zombie, al demonio, al vampiro y al hombre lobo. Pero, ¿qué pasa con un agujero negro? La forma inverosímil con la que pliega el espacio y el tiempo, doblando incluso la luz, es una experiencia completamente ajena a la experiencia mundana de nuestra vida. Pero los agujeros negros sí existen en nuestro cosmos material, por lo que el cosmos debe ser mucho más extraño de lo que nuestra experiencia corriente puede comprender. Ahora, todos mis cuentos se basan en la premisa fundamental de que las leyes humanas comunes, así como sus intereses y emociones, no tienen ni validez ni importancia en el vasto y amplio cosmos. Para alcanzar la esencia de la exterioridad real, ya sea temporal, espacial o relativa a la dimensión, hemos de olvidar que existen cosas como la vida orgánica, el bien y el mal, el odio o el amor, y todos los rasgos concretos de la raza prescindible y temporal llamada humanidad. Esta intuición inspira toda su obra, y la exterioridad real es la clave para entender lo raro. Es una fijación constante y obsesiva. Lo exterior irrumpe a través de encuentros con entidades anómalas desde un pasado lejano, en estados alterados de conciencia o giros extraños de la estructura temporal. Encuentro con lo exterior que suele terminar en conmoción o psicosis. A veces lo exterior se integra catastróficamente a lo interior que, retrospectivamente, termina descubriéndose como un cascarón engañoso, una farsa, como en La sombra sobre Eastwood, donde se revela que el protagonista también es un profundo. Soy ello, o mejor dicho, ellos.
Volviendo a la cuestión de la ficción, aunque la obra de Lovecraft se clasifique como terror, no genera terror, y él no solía usar esta palabra para describirla. Una más apropiada sería fascinación, aunque suele ir acompañada por cierta inquietud. Es que lo raro no solo puede repeler, sino atraer nuestra atención, porque si un cuento fuera terror y nada fascinación, lo raro simplemente desaparecería. Esta fascinación lovecraftiana es la forma que adopta la jouissance de Lacan, el goce más allá del principio del placer, que nos obliga a transgredir las prohibiciones impuestas a su disfrute, ir más allá, aunque ya no encontremos más placer, sino dolor. Sus textos echan espumajos de jouissance. Echar espumajos, soltar espuma por la boca o rebosar son palabras a las que Lovecraft recurre con frecuencia, pero que también podríamos aplicar igualmente bien a la oscura gelatina de la jouissance. En su obra, la negatividad no tiene la última palabra y centrarse en objetos que son oficialmente negativos indica, sin excepción, que la jouissance está en pleno funcionamiento. Un modo de gozar que en ningún caso redime la negatividad, sino que la sublima. La transforma en un objeto normal y corriente que provoca cierto desagrado, una cosa tan terrible como cautivadora, que ya no puede clasificarse, en términos libidinales, como positiva o negativa. La cosa abruma, es incontenible a la par que fascinante. Esta fascinación arrastra a los protagonistas a la fatalidad, a la desintegración, a la disolución, a la degeneración. Es su motor principal y no hace falta leer mucho antes de darse cuenta cómo va a terminar, ya que el suspenso, al igual que el terror, no son características de su narrativa. Mis obras abarcan la ilusión de una extraña suspensión o infracción de irritantes limitaciones de tiempo, espacio y una ley natural que siempre nos aprisiona y frustra nuestra curiosidad hacia los infinitos espacios cósmicos que están más allá del alcance de nuestra visión y análisis. Lovecraft nunca sugiere que intervengan seres sobrenaturales, y estos intentos humanos por transformar a estas entidades alienígenas en dioses, a ojos de Lovecraft, son actos claros de antropomorfismo. Intentos nobles pero absurdos de imponer sentido a la exterioridad real de un cosmos al que nuestras preocupaciones, perspectivas y conceptos no son más que cuestiones de referencia local. A diferencia de otros autores del terror gótico como Poe, Hartron y Bierce, el hincapié que hace Lovecraft en la materialidad de las entidades anómalas de sus historias lo aleja muchísimo. El mundo normal y empírico de sentido común y geometría euclidiana, el naturalismo corriente, termina hecho pedazos y es sustituido por un hiperrealismo, una noción expandida de lo que contiene el cosmos material. Este materialismo es el que distingue su ficción y lo raro en general de la fantasía y lo fantástico. Mientras la fantasía de Tolkien se localiza en la Tierra Media, un mundo completamente alejado espacial y temporalmente del nuestro, lo raro destaca por abrir una puerta entre este mundo y los demás. En Lovecraft existe una intención de intercambio, de confrontación y un conflicto entre este mundo y los otros. La Nueva Inglaterra de Lovecraft es un mundo cuya realidad física, topográfica e histórica debe hacerse notar. Es bien conocido que lo realmente fantástico existe solamente donde lo imposible puede irrumpir a través del tiempo y el espacio, en una situación objetivamente familiar. Lovecraft rompe con la tendencia de inventar mundos y pone su pluma al servicio de lo raro. Puede que un mundo nos resulte completamente extraño, tanto en términos de localizaciones como por sus leyes físicas, sin que eso sea raro. En cambio, la irrupción de este mundo exterior sí que lo es. Lo raro tiene una cierta relación con el realismo, que si fuera rechazado por completo, nos hubiésemos quedado en la Tierra Media. Lovecraft localiza el realismo. Solo las escenas y los personajes humanos deben tener rasgos humanos y estos aspectos se tratan con riguroso realismo. Pero al cruzar la línea de lo desconocido, ilimitado y horrible, no podemos olvidarnos de dejar nuestra humanidad y nuestro terrestrialismo en el umbral. Toda la fuerza de sus relatos depende de esta diferencia entre lo terrestre empírico y lo exterior. Por eso la mayoría de sus relatos son en primera persona. Si lo exterior invade cada vez más espacio de un sujeto humano, se puede apreciar sus contornos extraños, mientras que al tratar de captar lo desconocido, lo ilimitado y lo horrible sin ningún tipo de referencia al mundo humano, se puede correr el riesgo de caer en la banalidad. Lovecraft necesita al mundo humano como un pintor de un edificio gigantesco necesita una figura humana normal y corriente para darnos una idea de su escala. Por esto, una noción provisional de lo raro podría tomar ejemplo de la expresión ligeramente peculiar y ambigua de fuera de, como en los títulos de El color fuera del espacio o La sombra fuera del tiempo. A un nivel más simple, fuera de significa desde, pero también puede sugerir que algo se eliminó, que se recortó. El color es algo que se le recorta al espacio, como a la sombra se le recorta al tiempo. Pero en un tercer significado, para este fuera de, está el más allá. El color o la sombra de lo que existe más allá del espacio o del tiempo tal y como lo entendemos y experimentamos normalmente. Para alcanzar ese más allá, la obra no puede apoyarse en formas preexistentes o modelos tradicionales, sino que tiene que producir algo nuevo. Lovecraft vive de una manera radicalmente ajena a cualquier tradición popular. Sus personajes no implican una modernización del vampiro común o el hombre lobo. El panteón y el bestiario de Lovecraft son absolutamente sui generis.
puede hallarse una paradoja en la narrativa de Lovecraft. Aunque su concepto de lo monstruoso y su enfoque de lo fantástico son absolutamente nuevos, finge que no lo son. Cada vez que los protagonistas se enfrentan a estas entidades raras, encuentran paralelismos en antiguos mitos y cuentos populares, que son de naturaleza Lovecraftiana propia. Proyección retrospectiva de una mitología de nueva planta hacia un pasado lejano que dio pie al culto de los dioses alienígenas, de autores como Erich von Däniken. Una retroinhumación de lo nuevo que sitúa las ficciones de Lovecraft fuera del tiempo. También es útil pensar la obra de Lovecraft como una obra sobre el trauma, en el sentido que trata de los desgarros del propio tejido de la experiencia misma. En algunos apuntes de Freud en Más allá del principio del placer, indica que creía que el inconsciente actuaba mucho más allá de lo que Kant llamó las estructuras trascendentales del tiempo, espacio y causalidad que rigen nuestro sistema de conciencia perceptiva. Y una forma de comprender este alejamiento del inconsciente de los modelos dominantes de tiempo, espacio y causalidad fue a través de estudiar la vida de aquellos que sufrían algún trauma. Así se puede entender al trauma como una conmoción trascendental. Lo exterior no es empíricamente exterior, sino trascendentalmente exterior. No es que esté más lejos del espacio y del tiempo, sino que está más allá de cómo lo experimentamos cotidianamente. Según Freud, el inconsciente no conoce ni la negación ni el tiempo, así como la descripción de la geometría del lugar onírico en la llamada de Cthulhu. Anormal, no euclidiano y asquerosamente impregnada de sensaciones esféricas y dimensiones ajenas a la nuestra. Otro punto destacable es la idea de lo inenarrable, aquello que no puede ser descrito, lo cual suele tomarse al pie de la letra a la hora de describir la obra de Lovecraft. La verdad es que cada vez que tilda algo de innominable o indescriptible, automáticamente pasa a describirlo con todo lujo de detalles, simplemente limitándose a darle nombre a las cosas, aunque hay una tercera fase: declaración de indescriptibilidad, descripción detallada y lo invisualizable. Las descripciones no permiten al lector sintetizar la esquizofonía verborreica de todos sus adjetivos en una imagen mental. No es inenarrable porque no pueda ser descrito, sino porque no puede ser dimensionado en simples palabras, y cualquier descripción es solo una vaga aproximación. Lovecraft sistematiza su obra en una mitología que interrelaciona las historias, generando una relación coherente que, además, en vez de localizarse en un mundo fantástico, se localiza en Nueva Inglaterra, permitiéndole tejer una relación jerárquica entre la ficción y la realidad. Al tratar fenómenos existentes como si tuvieran la misma condición ontológica que sus propias invenciones, Lovecraft quita realidad a lo factual y otorga realidad a lo ficticio. Ejemplifica aquello que autores a los que no les caía bien, como Borges, se limitaban a fabular, porque nadie se creería jamás que la versión de Pierre Menard del Quijote existe fuera de la historia de Borges, mientras que más de uno fue a alguna biblioteca buscando el Necronomicon. Lovecraft genera un efecto de realidad limitándose a mostrarnos solamente pequeños fragmentos del Necronomicon. Es ese carácter fragmentario de sus referencias al texto abominable lo que introduce la creencia a los lectores de que es un objeto real, porque si se hubiese tomado el trabajo de escribirlo completo no parecería más real que todas esas versiones que se venden por ahí. Lovecraft entendía el poder de la cita y cómo un texto parece más real si se cita que si se encuentra en bruto. Suele decirse que Lovecraft es el padre del horror cósmico, pero desde esta perspectiva es más bien un hecho accidental, algo exterior. Lo que inventa son identidades, personajes y fórmulas, porque lo importante es la coherencia de su sistema ficticio, coherencia que invita a lo colectivo, tanto por los lectores como por los escritores. Y es por estos desplazamientos ontológicos que deja de tener autoridad definitiva sobre sus textos, y los mitos alcanzaron a tener autonomía de su autor. Son muchos los autores que han escrito sobre los mitos o se inspiraron en ellos, al punto que Lovecraft pierde el control total de sus creaciones dentro de un sistema que tiene sus propias reglas y cuyos acólitos pueden determinar como él mismo. Los mitos son tan autónomos al punto de alcanzar un lugar más allá de la palabra escrita, adoptando características de la transmedialidad, adaptando su palabra a otros lenguajes del arte, cada uno adaptando características propias y complementando las demás, ampliando la frontera de su influencia entre distintos mundos y el umbral que los separa. Es un procedimiento que no busca la aceptación consciente de la realidad de otras dimensiones, sino la pérdida de sentido y de coherencia de todo mundo posible, porque lo raro desnaturaliza a todos los mundos al exponer su inestabilidad, su apertura al exterior.